Medicamentos de la Unidad de Cuidados Intensivos, por Luis Alberto Malte Moreno, octavo semestre de la Universidad Santiago de Cali. Nitroglicerina es un vasodilatador. Mecanismo de acción: disminuye la precarga y la poscarga. Disminuye el trabajo del corazón y mejora el flujo de sangre al miocardio, liberando enzima renina con retención hidrosalina. Está indicado en el tratamiento de fase aguda de la angina de pecho, profilaxis de la angina de pecho estable, posinfarto y fase aguda del infarto, coadyuvante de la insuficiencia cardíaca congestiva. Contraindicaciones. Está contraindicado en anemia severa, hipotensión postural severa, aumento de la presión intracraneal, hipersensibilidad a nitroglicerina, nitrato o nitritos. Efectos adversos: cefalea, rubor, mareo, sensibilidad, náuseas, vómito, palpitaciones, taquicardia e hipotensión postural. Presentación: está disponible en comprimidos de 400 miligramos, ampollas de 5 miligramos o 5 ml, gel de 5 miligramos o 1 gramo, parches de 5 miligramos, 10 miligramos y 15 miligramos, y aerosol de 400 miligramos, dosis. Nitroprusiato, vasodilatador arteriovenoso, mecanismo de acción. Es un potente agente hipotensor de acción rápida y fugaz. Produce una disminución de la resistencia vascular periférica y descenso de la presión arterial. Sus acciones se ejercen directamente sobre las paredes de los vasos y es independiente de la inervación vegetativa. Indicaciones: está indicado en crisis hipertensivas, hipertensión maligna refractaria, hipotensión controlada durante la anestesia para reducir el sangrado en procedimientos quirúrgicos. Contraindicaciones: hipersensibilidad a nitroprusiato, hipertensiones compensatorias como las derivaciones arteriovenosas o la coartación de la aorta, efectos adversos: nerviosismo, agitación, desorientación, cefalea, hipotensión, cambios en el EKG, palpitaciones, dolor precordial, bradicardia, náuseas, vómito y dolor abdominal. Interacciones: incrementa el efecto hipotensor con otros antihipertensivos. Presentaciones disponibles: está en ampollas de 50 miligramos. Norepinefrina. Mecanismo de acción. La norepinefrina es una catecolamina que actúa sobre los receptores beta-1 adrenérgicos para estimular el miocardio y aumentar el gasto cardíaco, y sobre los receptores alfa adrenérgicos para producir una potente acción constrictora de los vasos de resistencia. Indicaciones: está indicado en estados de hipotensión aguda, coadyuvante temporal en el tratamiento de parada cardíaca y de hipotensión aguda. Contraindicaciones: hipersensibilidad a norepinefrina, no usar como terapia única en hipotensos debido a la hipovolemia y en pacientes con hipoxia. Efectos adversos: necrosis, bradicardia. Si hay uso prolongado puede haber disminución del gasto cardíaco, depresión del volumen plasmático, vasoconstricción periférica y visceral severa. Además, cardiopatía por estrés. Interacciones: riesgo aumentado de arritmias y otros trastornos con ciclopropano, alotano y antidepresivos. Presentación: está en ampolla ámbar de 4 ml. Midazolam. Mecanismo de acción. Es una benzodiazepina que actúa sobre el sistema límbico, talámico e hipotalámico del sistema nervioso central, produciendo sedación, hipnosis, relajación muscular, al mismo tiempo que ejerce una actividad anticonvulsiva. Indicaciones: está en la sedación, amnesias previas a procedimientos de diagnóstico o endoscopia, cirugía y ventilación mecánica. Contraindicaciones: hipersensibilidad a benzodiazepinas, miastenia gravis, insuficiencia respiratoria severa o síndrome de apnea del sueño. Efectos adversos: está la sedación, somnolencia, disminución del nivel de conciencia, depresión respiratoria, náuseas y vómito. Interacciones: toxicidad potenciada por verapamilo y diltiazem, acciones potenciadas por antipsicóticos e hipnóticos y efectos sedantes potenciados por el alcohol. Está en presentación de ampolla de 5 miligramos o 5 ml. Fentanilo. Mecanismo de acción. Es un agonista opiáceo que produce analgesia y sedación por interacciones con los receptores opioides Mu, principalmente en el sistema nervioso central. Indicaciones: para procedimientos quirúrgicos menores, posoperatorio inmediato, algún alivio de la respuesta al estrés y para cirugía a corazón abierto o otros procedimientos complicados.
Contraindicaciones: hipersensibilidad a fentanilo, pacientes que no hayan recibido tratamiento de mantenimiento con opioides debido al riesgo de depresión respiratoria grave o enfermedades pulmonares obstructivas graves. Efectos adversos: está la somnolencia, está la cefalea, mareo, náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, erostomía, dispepsia, incremento de la sudoración, escalofríos, prurito, sedación y confusión. Interacciones: efecto depresor respiratorio aumentado, depresión adictiva del sistema nervioso central, con opioides, sedantes, hipnóticos, anestésicos generales y alcohol. En cuanto a la presentación, está en ampollas con 0,15 miligramos. Dopamina. Mecanismo de acción. Catecolamina simpático-mimética, precursora de la norepinefrina, que actúa como un neurotransmisor en el sistema nervioso central, estimulando directamente los receptores adrenérgicos del sistema nervioso simpático e indirectamente provocando liberación de norepinefrina. Indicaciones: corrección de los desequilibrios hemodinámicos presentes en el estado de shock debido a infartos de miocardio, traumatismos, septicemia endotóxica, cirugía cardíaca mayor, insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca descompensada. Contraindicaciones: hipersensibilidad a dopamina, feocromocitoma, taquiarritmias cardíacas como fibrilación auricular, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Efectos adversos: extrasístole, náuseas, vómitos, taquicardia, angina de pecho, palpitaciones, disnea, cefalea, hipotensión y vasoconstricción. Interacciones: disminuye concentraciones de propofol y guanetidina, acciones potenciadas por IMAO, metildopa y entacadopa, y efectos cardíacos antagonizados por propanolol y metropolol. Presentaciones: ampollas de 200 miligramos a 10 ml o inyecciones de 400 miligramos en 250 ml. Milrinone. Mecanismo de acción: inhibe la enzima PDE3 o fosfodiesterasa y esto aumenta las concentraciones intracelulares de AMPC y de calcio para mejorar así la contracción muscular cardíaca. Esto explica sus efectos inotrópicos y conotrópicos positivos. Indicaciones: para tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda, incluye estados de bajo gasto después de una cirugía. Contraindicaciones: hipersensibilidad a milrinone e hipovolemia grave. Reacciones adversas: actividad ventricular ectópica, taquicardia ventricular sostenida o no sostenida, arritmia supraventricular, hipotensión, cefaleas, reacciones en el lugar de la perfusión. Interacciones: formación de precipitado con furosemida o bumetanida intravenosa, incompatible con los que contengan bicarbonato sódico. Uso concomitante de agentes inotrópicos puede incrementar los efectos inotrópicos positivos. Presentación: ampolla con 10 miligramos de milrinone en 10 ml de solución. Metoclopramida. Mecanismo de acción: es un antagonista de receptores dopaminérgicos D2 de estimulación químico-ceptora y en el centro emético de la médula implicada en la apomorfina. Es un antagonista de receptores serotoninérgicos 5-HT3 y agonistas de los receptores 5-HT4, implicados en el vómito provocado por quimioterapia. Indicaciones: prevención de náuseas y vómitos postoperatorios incluidos por radioterapias o retardos incluidos por quimioterapia en el tratamiento. Contraindicaciones: hipersensibilidad, hemorragia gastrointestinal, obstrucción mecánica o perforación gastrointestinal, epilepsia y Parkinson. Efectos adversos: somnolencia, diarrea, astenia, trastornos extrapiramidales, parkinsonismo, acaticia, depresión, hipotensión y aumento de la presión arterial. Interacciones: es un agonista mutuo con anticolinérgicos y derivados de morfina. Efecto sedante potenciado por el alcohol y aumento de la viscosidad de ciclosporina y monitorizar concentraciones. Presentación: están oral en 100 miligramos, comprimidos de 10 miligramos y solución inyectable ampollas contenido en 10, 50, 100 y 150 miligramos.
Morfina, mecanismo de acción. Es un analgésico agonista de los receptores opiáceos Mu y en menor grado los kappa en el sistema nervioso central. Indicaciones. Procesos dolorosos de intensidad severa, dolor posoperatorio inmediato, dolor crónico maligno, dolor asociado a infarto agudo de miocardio, disnea asociada a insuficiencia ventricular y edema pulmonar, ansiedad ligada a cirugía. Contraindicaciones. Hipersensibilidad, depresión respiratoria, traumatismo craneal, presión intracraneal elevada, híleo paralítico o sospecha del mismo, abdomen agudo y vaciado gástrico tardío. Efectos adversos, confusión, insomnio, alteraciones del pensamiento, cefalea, contracciones musculares involuntarias, somnolencia, mareos, broncoespasmo, dolor abdominal, anorexia, estreñimiento, sequedad de la boca, náuseas y vómito. Interacciones, crisis de hiper o hipertiroidismo con IMAO, depresión central aumentada por tranquilizantes, anestésicos, hipnóticos, sedantes, incremento de actividad de anticoagulantes orales y relajantes musculares, efecto reducido por agonistas y antagonistas opioides. Presentación. Cada ampolla de 1 ml contiene clorhidrato de morfina de 20 miligramos. Lidocaína, mecanismo de acción. Es un anestésico. Los efectos antiarrítmicos de la lidocaína son el resultado de su capacidad para inhibir la entrada de sodio a través de los canales rápidos de la membrana celular del miocardio, lo que aumenta el periodo de recuperación después de la repolarización. Indicaciones. Está en el tratamiento de la fibrilación ventricular o taquicardia ventricular durante la reanimación cardiopulmonar, anestesia tópica de la piel para la intubación, laringoscopia, broncoscopia y endotraqueal, prevención del dolor dental y para la anestesia tópica de las mucosas y la uretra. Contraindicaciones: hipersensibilidad a la lidocaína y otitis externa con tímpano perforado. Reacciones adversas: puede producir una toxicidad significativa sobre el sistema nervioso central, sobre todo cuando se alcanzan concentraciones séricas elevadas. Interacciones: la lidocaína debe administrarse con precaución a los pacientes que están recibiendo disopiramida. Se han reportado casos aislados de deterioro de la conducción interventricular y de asistolia ventricular cuando estos dos medicamentos se usan juntos. En la presentación están ampollas de 10 ml dependiendo del porcentaje. Heparina, mecanismo de acción. Neutraliza la trombina evitando la conversión del fibrinógeno a fibrina. Previene la formación de un coágulo estable por inhibición del factor estabilizador de la fibrina. Indicaciones: afecciones del sistema venoso superficial, tromboflebitis superficial y flebitis causada por catéter intravenoso. Contraindicaciones: hipersensibilidad a heparina, no aplicar directamente sobre heridas sangrantes o abiertas, mucosas ni zonas infectadas supurativas. Efectos adversos: dermatitis por contacto, irritación local, fenómenos alérgicos locales y prurito. Interacciones: las sustancias que afectan la función plaquetaria, tales como los AINES, dextrano, dipiridamol, etc., pueden aumentar el riesgo de hemorragias y se deben administrar con precaución en pacientes que reciben heparina. Presentación: ampolla con 5.000 unidades de heparina sódica en 5 ml de solución y ampolla con 25.000 unidades de heparina sódica en 5 ml de solución. Amiodarona, mecanismo de acción. Acción directa sobre el miocardio retrasando la despolarización y aumentando la duración del potencial de acción. Inhibe de forma no competitiva los receptores alfa y beta, posee propiedades vagolíticas y bloqueantes de los canales de calcio. Indicaciones: tratamiento de arritmias graves, taquiarritmias, todos los tipos de taquiarritmias de naturaleza paroxística, incluyendo taquicardia supraventricular, nodal, ventricular y fibrilación ventricular. Contraindicaciones: hipersensibilidad al yodo, yodina o amiodarona, bradicardia sinusal, bloqueo sinoauricular y enfermedad del nodo sinusal. Efectos adversos: bradicardia, hipo o hipertiroidismo, microdepósitos corneales, náuseas, vómito, alteraciones del gusto, elevación de la transaminasa al inicio del tratamiento, alteraciones hepáticas agudas con hipertransaminasemia y ictericia y temblor extrapiramidal. Interacciones: toxicidad potenciada por quinidina y
Hidroquinidina. Incidencia de arritmias cardíacas aumentadas por fenotiacinas, antidepresivos tricíclicos y terfenadina. Aumenta los niveles plasmáticos de warfarina y dioxina. Presentación: comprimidos de 200 miligramos y ampollas de 150 miligramos o 3 ml. Metropolol, mecanismo de acción, medicamento cardioselectivo que actúa sobre los receptores beta del corazón sin efecto estabilizador de membrana ni actividad simpático-mimética intrínseca. Indicaciones: hipertensión arterial, angina de pecho, arritmias cardíacas, tratamiento de mantenimiento después del infarto de miocardio, profilaxis de la migraña, hipertiroidismo, infarto de miocardio confirmado o de sospecha. Contraindicaciones: hipersensibilidad a metoprolol y a otros beta bloqueantes, bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado y insuficiencia cardíaca descompensada. Reacciones adversas: bradicardia, hipotensión postural, manos y pies fríos, palpitaciones, cansancio, cefalea, náuseas, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento y disnea de esfuerzo. Interacciones: potencia, efecto inotrópico negativo y dromotrópico negativo de quinidina y amiodarona. Efecto cardiopresor aumentado con anestésicos inhalados. Concentraciones plasmáticas disminuidas por rifampicina y concentraciones plasmáticas aumentada por cimetidina. Presentación: ampolla de 5 miligramos de metropolol tratato en 5 ml de solución. Sulfato de magnesio. Mecanismo de acción: el magnesio es un catión principalmente intracelular, disminuye la excitabilidad neuronal y la transmisión neuromuscular, interviene en numerosas reacciones enzimáticas. Indicaciones: control inmediato de las convulsiones en las toxemias severas, preeclampsia y eclampsia del embarazo y en las nefritis agudas de niños, tratamiento y profilaxis de las hipomagnesemias. Contraindicaciones: hipersensibilidad. No se recomienda en asociación con derivados de la quinidina. Taquicardia, insuficiencia cardíaca, lesión miocárdica e infarto. Reacciones adversas: pérdida de los reflejos, hipotensión, rubor, sensación de calor, hipotermia y dolor en el sitio de la punción. Depresión respiratoria debido al bloqueo neuromuscular. Interacciones: prolongación del bloqueo neuromuscular y riesgo de depresión respiratoria con barbitúricos, opiáceos e hipnóticos y precaución con glucósidos digitálicos. Presentación: ampollas con 1.5 miligramos de magnesio sulfato en 10 ml de solución. Fenitoína. Mecanismo de acción: inhibe la propagación de la actividad convulsivante en la corteza motora cerebral. Estabiliza el umbral promoviendo la disfunción de sodio desde las neuronas. También es antiarrítmico al estabilizar las células del miocardio. Indicaciones: epilepsia, control de crisis convulsivas tónico-clónicas y de crisis convulsivas parciales, como pueden ser focales incluyendo el lóbulo temporal o una combinación de estas. Contraindicaciones: hipersensibilidad a hidantoínas, bradicardia sinusal, bloqueo sinoatrial, bloqueo AB de segundo y tercer grado y síndrome de Adams. Efectos adversos: nistagmus, ataxia, alteraciones de la palabra, confusión mental, mareo, insomnio, nerviosidad pasajera, náuseas, vómito, estreñimiento, rash cutáneo, morbiliforme o escarlatiforme, trombocitopenia, leucopenia y granulocitosis. En las interacciones, los niveles séricos se aumentan por clorafenicol, dicumarol, disulfiram y los niveles séricos pueden disminuir por carbamazepina, reserpina y diazoxido. Presentación: pueden ser cápsulas de 100 miligramos o ampollas de 250 miligramos o 5 ml. Bencuronio, mecanismo de acción: bloquea el proceso de transmisión entre las terminaciones nerviosas motoras y el músculo estriado, por unión competitiva con acetilcolina a receptores nicotínicos localizados en la región de la placa motora terminal del músculo estriado. No provoca fasciculaciones musculares. Indicaciones: coadyuvante de anestesia general para facilitar intubación endotraqueal y para conseguir relajación
de musculatura esquelética durante cirugía. Contraindicaciones: hipersensibilidad al bencuronio o al ion bromuro. Efectos adversos: bloqueo neuromuscular prolongado, reacción pruriginosa o eritematosa en el lugar de la inyección, reacciones anafilácticas, anafilactoides, broncoespasmos, trastornos cardiovasculares. Interacciones: efecto aumentado por halonato, éter y enflurano. Efectos disminuidos por neostigmina, hidrofonio y piridostigmina. Presentación: vial con 10 miligramos de bromuro en bencuronio en polvo liofilizado. Furosemida. Mecanismos de acción. La furosemida actúa principalmente en la rama ascendente de la asa de Helen e inhibe la reabsorción de electrolitos al bloquear el zinc portador de sodio, potasio y cloro. Disminuye también la reabsorción de cloruro sódico y aumenta la excreción de potasio en el túbulo distal. También ejerce un efecto directo en el transporte de electrolitos al túbulo proximal. Indicaciones: está indicado en edema asociado a insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, insuficiencia renal, síndrome nefrótico e hipertensión arterial. Contraindicaciones: hipersensibilidad a furosemida o sulfanamidas, hipovolemia o deshidratación, insuficiencia renal anúrica, hipopotasemia o hiponatremia graves, estado precomatoso y comatoso asociado a encefalopatía hepática. Efectos adversos: alteraciones electrolíticas, deshidratación e hipovolemia, niveles de creatinina en sangre elevadas y niveles de triglicéridos en sangre elevados. Aumento del volumen de orina, hipotensión incluyendo hipotensión ortostática, encefalopatía hepática en pacientes con insuficiencia hepatocelular y hemoconcentración. Interacciones: efecto disminuido por sucralfato, AINE, salicilatos, fenitoína, probenecid, metrotexato y otros fármacos, con secreción tubular renal significativa. Potencia o toxicidad de aminoglucósidos, ciplastino y otros fármacos ototóxicos. Presentación: comprimidos de 40 miligramos y ampolla de 20 miligramos en 12 ml o 250 miligramos en 25 ml.